Miami y sobre todo Florida está acentuándose la gran diferencia entre condominios y single family home. Esto se está distanciando debido a muchos factores, pero hoy los vamos a analizar porque aunque son varios, hay unos muy importantes, pero están empezando a cambiar, como la ley de condominio. Vamos a revisar en detalle cuáles son esos cambios que se están dando que van a poder favorecer nuevamente el mercado de condominio y eso puede traer un reverso de lo que viene con los condominios que vienen cayendo en precio, que se han visto muy afectados por todos estos cambios y que los single family homes se le han despegado. Vamos a analizarlo con claridad, con transparencia, sin darle el alarmismo que normalmente todos le quieren dar en las redes, porque es ahí donde está la sabiduría que tú tienes que tener para que puedas enfrentar este mercado tan complicado que está haciendo sobre todo el sur de la Florida. Vamos a ver cuáles son los números que nos está trayendo la Asociación de Realtors de Miami para que puedas observar cuáles son las últimas tendencias y de esa forma tomar decisiones muy bien informado. ¿Por qué? Porque es la diferencia en un mercado donde te están bombardeando con medias verdades. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, un gran placer estar con ustedes hoy. Jenny, el mercado está bien movido de cierta manera con noticias, nos llenan todos los días de noticias y queremos un poco, como hemos hecho en todos los podcasts de semana, desmentir un poco toda esa cantidad de información que nos llega, que ve solo un aspecto. Vamos a abrir ese diafragma, vamos a abrir ese abanico de posibilidades que existen para que tú puedas verlo. Quiero presentar un video muy pequeño que nos trae la Asociación de Realtors de Miami para que luego tú lo analices y nos dejes el insight de lo que hay detrás de toda esta información. Vamos a compartir pantalla como siempre. Este video nos va a dar un resumen de cómo está justamente el mercado para el mes de marzo. Son números que vienen de la Asociación Nacional de la Asociación de Miami de Realtors. Vamos a ir analizando uno a uno. Aquí están las ventas totales de casas para marzo del 2025 comparado con marzo del 2024, un descenso de 6.5%. Si ven, pareciera que 6.5% también es mucho, pero si ven el número, realmente fueron 130 casas en diferencia las que se vendieron de menos. Continuamos en Single Family Home, un 7.7% menos de vivienda vendida, aproximadamente 80 viviendas menos. Continuamos con los condominios, también disminuyeron apenas un 5.4, que equivale a por lo menos 60 condominios menos vendidos de marzo a marzo, comparando ambos marzos. Si vemos el número de dinero, podemos ver que aumentó un 12.6. ¿Qué quiere decir? Se venden menos unidades, pero hay más transacción de dinero por 1.3 billones de dólares, es decir, se mueve más dinero que las transacciones de las viviendas. Continuamos viendo en condominios lo mismo, es un fenómeno que se da, se venden menos condominios, pero más dinero debido al aumento de precios de esos condominios. Continuamos viendo cómo vienen a ser los listings activos. Esto es interesante, estamos en 42.6. Hace un año, en el marzo pasado, teníamos 12,000, ahora tenemos 17,000. Esto es uno de los símbolos que normalmente nos están dando como alarma, pero seguimos en los niveles exactos del pre-pandemia. No es que este 42% está diciendo que efectivamente tenemos demasiado inventario. Llegamos a la normalidad. A partir de este punto es donde tenemos que empezar a medir a ver cuánto inventario más sigue aumentando que podría causar un daño posiblemente en la economía si no bajaran las tasas de interés. Por primera vez vemos balance market, un mercado en balance en single family home. No lo habíamos visto durante muchísimo tiempo. Ya llegamos a 6 meses de inventario. Eso es interesante para la negociación. En condominios seguimos en mercado de compradores con 13.2 meses de inventario. Es mucho más inventario de lo que vimos hace un año. Eso puede ser preocupante, pero se debe más que todo a la ley de condominio y vamos a analizar cuáles son los cambios que ya existen en un momento en la ley de condominios para que veas que esto puede empezar a detenerse. Por último, vamos a analizar lo que tiene que ver con el precio. Single Family Home aumentó un 3.1% el precio de la vivienda. En condominios solo disminuyó un 0.7%. Es bastante poco para todo lo que nos están diciendo de que los condominios están llevándose el mercado hacia la baja. No es de esa manera. Y solo un 1.2% de foreclosure o REO, lo que es short sales, lo que quiere decir que muy pocas unidades. De cada 100 unidades, solo una puede estar en algún tipo de problema que no llega necesariamente a foreclosure. Esa es la información que tenemos, Jenny. Si nos las puedes ampliar, sería genial para poder ver cómo está el mercado
en detalle con la Asociación de Realtors de Miami. Sí, adicional al video siempre hay un artículo y yo les traigo lo que no se ve en este video, que es importante que ustedes conozcan. Número 1, los condominios. Dice el precio medio de condominios existentes disminuyó un 1.7% interanual, que ya lo vimos, a 437,000. Pero adicionalmente es importante aquí hacer notar que los precios de los condominios en Miami aumentaron un 103.5%, disculpen, desde marzo del 2015 hasta marzo del 2025. Es decir, que desde 215,000 a 437,000. Esto es para demostrar lo que siempre hemos dicho, que el real estate es una inversión a largo plazo, que es en el tiempo donde sucede la ganancia. Adicionalmente, tenemos el precio medio de venta de viviendas unifamiliares, también aumentó un 3.7%. ¿Qué ha sucedido con las viviendas unifamiliares en este último tiempo? Ha aumentado durante los últimos 160 meses. Los precios de las viviendas unifamiliares en Miami no han parado de aumentar, 13.3 años consecutivos en aumento. Los precios de las viviendas aumentaron 167.3% en los últimos 10 años. Pasaron de 260,000 a 670,000 en el mes de hoy. La plusvalía inmobiliaria de las viviendas compradas en el tercer trimestre del 2009, comparadas contra el tercer trimestre del 2024, son de $542,000. Eso es lo que tú puedes haber ganado si invertiste en una propiedad en el último trimestre del 2009. Otro número importante es, por aquí lo traigo, dice, el inventario total en Miami-Dade, lo que tú dijiste, es un 22% inferior antes de la pandemia. Antes de la pandemia habían 23,500 unidades, hoy en día hay 18,300. Y por último, quiero traerles las ventas en efectivo que están por aquí. Dame un segundo aquí. Las ventas en efectivo representan el 38.5% de las ventas cerradas en el condado de Miami-Dade, y adicionalmente cómo se comportan los precios de lista contra el precio de venta. Mucho se habla de eso. ¿Cuánto es el descuento de precio de lista contra el precio que se cierra la propiedad? Los bienes raíces de Miami atraen precios cercanos a los precios de lista. El porcentaje medio del precio de lista original recibido por viviendas unifamiliares es el 95.5% en marzo del 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que si me piden por una unidad $100,000, están en promedio recibiendo 95,500. Hay unas concesiones, que es lo que nosotros hablamos en el podcast pasado. Hay concesiones que se están dando. Una es la rebaja del precio, pero realmente es una rebaja no alarmante y ayuda a la negociación entre compradores y vendedores. Estos son los puntos más importantes de este reporte que suman al video que acabo de dar, Gabriel. Sí, interesante, Jenny, ver porque todo ese tema de la cantidad de ventas en cash, todo el tema de cómo ha aumentado los precios durante 13 años consecutivos, dan la fortaleza de lo que hay en Miami. Hay algo que quiero hablar, que es justamente el tema de los condominios. Primero, porque se ha hecho de interés nacional este tema. Vamos a poner aquí, vamos acá un segundo, agregamos aquí al escenario. Vamos a ver en pantalla Wall Street Journal cómo nos trae ya un artículo. Dice, ¿por qué los propietarios de condominio de Florida están tan desesperados por vender? Esto me llamó la atención. Esto es un artículo del 22 de abril y básicamente expone la historia de esta familia que compraron y le subió mucho el HOA, lo que tiene que ver con la asociación, y luego querían vender para comprar algo más grande y se tuvieron que quedar con las 2 unidades porque no lograron vender. Pero dentro de toda esta historia, lo que yo más me causa entrar en el tema es que ya se habla a nivel nacional de que los condominios en Florida están muy afectados, y habla en general al final de lo que es la tragedia de Surfside. Incluso nos trae una fotografía de la tragedia. Nos dice, es uno de los principales causantes de que los condominios hayan disminuido porque las asociaciones son muy altas, porque hay muchos costos de mantenimiento. ¿Qué ha pasado y por qué ya no debemos estar tan alarmados con el tema? Esta semana recibimos que la Cámara de Florida aprobó la ley de alivio para dueños de condominios. Lo aprueba la Cámara, hay que esperar que sea ley, hay que esperar que llegue al Senado y que llegue al gobernador, pero ya con que la Cámara lo aprobó, y lo interesante aquí es que aprueban esta ley. Vamos a quitar aquí toda la cantidad de publicidad que nos sale, con una votación de 113 a 2.
sea, es decir, por unanimidad fue aprobada esta ley, lo que garantiza que en el Senado seguramente va a pasar y que va a pasar por el gobernador porque ambos partidos están totalmente de acuerdo. ¿Y qué nos trae la ley? Los cambios significativos, vamos a no sacarlo del artículo, los cambios significativos vienen lo siguiente: no necesariamente ahora tienen que tener reserva las asociaciones, están permitiendo una figura híbrida de que sea reserva o una línea de crédito, es decir, que la asociación esté preparada y tenga dinero disponible. Si no lo tiene, que pueda pedirlo. Se le da 2 años más de ventaja a las asociaciones para que puedan resolver el problema de las reservas o de la línea de crédito. Esto también es interesante porque estaban con la presión de que había terminado el 31 de diciembre y la consecuencia iba a ser que no iban a ser aseguradas estas viviendas. ¿Qué quiere decir? Que los condominios iban a perder los seguros porque no tenían las reservas y no estaban cumpliendo con la ley. Citizens, que es la aseguradora del gobierno, va a permitir que si están en el trámite durante estos 2 años, van a seguir los condominios asegurados, es decir, se van a poder vender y van a poder regularizar durante estos 2 años. Y adicionalmente van a entrar en un plan del gobierno de ayuda para las mejoras y reparaciones, con créditos del gobierno, con ayuda directa del gobierno que van a poder pagar los propietarios o las asociaciones, los que le va a permitir hacer algunas reparaciones por esta vía que ya existían para las personas que querían mejorar su vivienda para hacerla más resistente a los huracanes. Este mismo plan se va a aplicar a los condominios. Eso alivia muchísimo y esperemos que este tipo de noticias que también nos afectan muchísimo, que tiene que ver con lo de Wall Street Journal, este tipo de noticias se acaben y veamos los condominios mucho mejor forma dentro de la Florida y se incentive la compra de condominios, lo cual necesitamos, porque esas diferencias entre el single family y los condominios son uno de los grandes factores que están afectando el mercado de Florida, que puede ser una oportunidad, Jenny. Incluso yo lo comentaba el día de ayer a un inversionista, yo le digo, cambió la ley, esto puede hacer que los condominios revaloricen, puede ser el momento de comprar si en ciertos condominios o ciertas asociaciones que están en buena forma. ¿Por qué? Porque pueden haber precios bajos, entrar ahora y que la ley de condominio, este cambio en la ley de condominios nos ayude dentro de 2 o 3 años, puedes ganar tú esa plusvalía que está allí. Cuéntanos, Jenny, ¿cómo ves las ventas de alto valor en Florida y en Miami? Sí, les traigo un artículo sobre las ventas de alto valor, como bien lo dice. Dice, las ventas millonarias en el sureste de la Florida aumentaron un 4% en el primer trimestre del 2025. Y es importante hacer notar que a pesar de que, como lo vimos, de alguna manera están frenándose un poco las ventas, a nivel general, las ventas de alto valor, digamos de más de $1 millón se están moviendo. ¿Dónde se están moviendo? Aquí dice, las ventas totales cayeron un 1.3%, pero las ventas millonarias aumentaron un 3.7%. ¿Dónde? En el condado Broward aumentaron un 9.4%, en Palm Beach 6.8%, Martin 21.4%, pero disminuyeron ligeramente en Miami apenas un 0.4% y en San Lucie un 20.8%. Como siempre lo decimos, dependiendo del sitio donde estés, del micromercado, cómo se mueven los bienes inmuebles, y aquí vemos un ejemplo de eso. Sin embargo, es importante hacer notar que lo vimos hace 2 podcasts, que las propiedades de $1 millón hacia arriba eran las que tenían más incremento en el precio porque de alguna manera te estaban teniendo mayor receptividad por parte de los compradores, las están comprando y las están buscando más en estas épocas del año. Adicionalmente, este artículo me trae los mercados calientes. Se dice y a veces cuando tú lo dices en el podcast las personas no creen que es cierto, pero existen micromercados en el sur de la Florida que aún hay varias ofertas por propiedades y que aún tienes que subir el precio, ofrecer un poco más que el precio de lista para poder tener la casa o la propiedad. ¿Cuáles son esos mercados? Aquí nos dan una lista de ellos. Dice que en Miami-Dade, Miami Gardens, Coral Bay, Kendall, South Miami Heights, West Little River, Leisure City y Country Club. ¿En qué se basan? ¿Por qué dicen que son calientes? Aquí dice un mercado activo es aquel que tiene las ventas en aumento, los precios en aumento y un inventario activo con suministro menor a 6 meses. Es decir, no es un mercado de compradores, aún sigue siendo un mercado de vendedores. Todavía tenemos estos neighborhoods o estas ciudades que tienen un mercado caliente en el sur de la Florida. ¿Esto qué quiere decir? Si tú quieres comprar en una de estas áreas, tienes que ir bien preparado.
sabiendo que no vas a encontrar muchas concesiones y que probablemente tengas que ser un poquito más agresivo a la hora de poner una oferta. Como vemos, Miami o el sur de la Florida en general, tanto en ventas millonarias o en ventas en estos condados o zonas que están calientes, pues está bastante activo. Sí, Miami termina siendo activo, es una ciudad que está confinada adicionalmente. Tenemos Everglades, mar, arriba está totalmente construida, lo poco que nos queda está hacia Homestead, hacia el sur, y eso hace que muchos mercados cercanos y adicionalmente todo el tema del tráfico, que se concentran algunas zonas económicas, hace que ahí efectivamente eso no va a cambiar la situación porque no hay mucha más vivienda y hay muchas personas peleándose por la misma cantidad de vivienda. Yo quiero, Jenny, traer que es importante para la Florida, algo que nos está funcionando muy bien. El viernes tuvimos la oportunidad de compartir directamente con un inversionista. Viajamos a Tampa, revisamos, bueno, paramos también en Cape Coral para revisar unas propiedades que tenemos en listing allí. Subimos hasta Tampa y revisando lo que hay en el mercado, seguimos nosotros bastante contentos con lo que tiene que ver con propiedades de flipping. Y quiero traerle este pequeño reporte que hicimos, que va a ser tratar de hacer un resumen muy breve de lo que es un análisis de transparencia que hicimos para uno de nuestros clientes en abril 23, justamente antes de viajar. Conseguimos esta unidad con nuestros socios de Tampa, de una unidad que está prevista para hacerle flipping. La unidad, si vemos los números, es esa que vieron en la fotografía. Si vemos los números, vamos a poner esto lo más grande que podamos para que lo podamos ver. Tenemos aquí una unidad que estamos consiguiendo una negociación en $215,000 con costo de adquisición entre precio de compra y gasto. Adicionalmente, estamos viendo acá en la parte de abajo cómo sería la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el inversionista puede poner $110,000, pero al momento de vender la unidad podría vender hasta en $348,000. Es decir, hay $31,000 de ganancia para el inversionista en este momento. Imagínense ustedes, pone $110,000 y a los 4 o 5 meses adicionalmente el banco te va a financiar esa unidad de vivienda, tú vas a obtener un retorno de $31,000. Tus 110,000 lo vas a convertir en $141,000 en unos 4 o 5 meses de una negociación, además que vas a tener tú completo el control. Aquí pueden ver, nosotros hacemos comparables de precios de compra, hacemos los mapas comparables de los precios de compra, analizamos en detalle, adicionalmente hacemos un análisis qué pasa si la unidad no se vende, si la rentamos, cuál sería la utilidad de la persona al momento de rentarla. Adicionalmente revisamos acá cuál es la proyección, si la mantengo rentada, cuál es mi flujo de caja de rendimiento desde el año 1 hasta el año 10. Si nos vamos por plusvalía, cuál sería la plusvalía, es decir, si esta persona decidiera quedarse con la unidad de vivienda, que hasta ahora piensa es venderla, pero podemos ver que del año 10 esa persona podría estar sacando con los $71,000 de inicial que dejó, porque de esos 110,000 otros los recupera al momento de refinanciar, deja $71,000 dentro de la unidad, pero esos $71,000 al año 10 podrían haberse convertido en $204,000, es decir, su dinero aproximadamente rendiría un 28% anual en el tiempo, entre el cash flow y la plusvalía proyectada. Plusvalía proyectada en el 3% nada más, no es que aquí estamos diciendo es que la zona se va a revalorizar un 15%, no. ¿Por qué prevemos un 3%? Justamente porque hacemos un análisis, aquí pueden ver abajo, de la zona y analizamos cómo van los precios en la zona, cómo es el inventario en la zona, cuánto recorte de precio existe en la zona en este momento, cómo son los días en el mercado. O sea, es un análisis bien profundo. Luego hacemos análisis de renta. Aquí pueden ver los comparables de los precios de renta. Vamos y analizamos un mapa de cómo son las unidades que están en renta cercana a esa propiedad, en cuánto se están rentando. Es un análisis total y completo de lo que es la situación para poder llegar a una decisión y entrar en el flipping. Esto es interesante, está sucediendo en Florida Central, lo hemos explicado. Florida Central se está expandiendo y muchas zonas que antes eran rurales están entrando a ser zonas urbanas o suburbanas, y ahí es donde hay muchísima oportunidad de tomar viviendas que no están en buenas condiciones, repararlas, y realmente estamos muy contentos con esta situación que se está dando porque ayuda a generar negocios de real estate en un mundo de muchísima incertidumbre como el que hay en este momento. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Contáctanos, es muy sencillo, vas a encontrar el link directamente en nuestro WhatsApp. Sabemos que tienen muchas preguntas, que tienen dudas. Realmente, como lo hemos dicho en varios podcasts, el mercado tiene su interés, tiene su valor, los precios suben, los precios bajan, todo sucede en el mercado, pero lo que no lo puedes controlar, lo que tú puedes controlar es tu estado financiero, y para saber
qué controlar, cómo mejorar, o si estás en el punto correcto, la única forma es contactarnos y es hacer que revisen y que te digan qué mejorar para que logres la compra. Contáctanos. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. No deje de darle like al video con el pulgar hacia arriba que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Compártelo. Todo aquel que necesite transparencia del mercado inmobiliario, envíale este video que le vas a estar dando mucha claridad, mucha honestidad de lo que estamos haciendo nosotros semanalmente en nuestros 4 podcasts a la semana. Analizamos toda la realidad del mundo de los inmuebles en la Florida y en los Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. Suscríbete en nombre de Invierte en Miami Real Estate y dónde vivir en Miami Real Estate. Transparencia total.